Imaginemos por un momento la vida de un campesino europeo en pleno siglo XII. Buf, la típica imagen mental de miseria absoluta, ¿no? Exacto. O sea, nos imaginamos a alguien trabajando de sol a sol, atado a la tierra y, bueno, aplastado totalmente por el sistema feudal. Claro, es lo que nos han enseñado siempre. Pues a ver, pongamos un dato sobre la mesa para empezar. Ese mismo campesino trabajaba en realidad un máximo de 140 días al año. ¡Guau! Espera, ¿140 días? Sí, sí. El resto del tiempo lo dedicaba a su comunidad, a festividades, al descanso. Madre mía. O sea, bastante menos que cualquier empleado de oficina moderno que está revisando correos un domingo por la tarde, ¿sabes? ¡Qué fuerte! Es que te cambia totalmente la perspectiva. Y ya que estamos rompiendo esquemas, vamos a añadir otro dato. Para quienes nos escuchan. Las grandes pirámides de Egipto Ajá. no se levantaron a base de latigazos sobre espaldas esclavas, como nos ha vendido Hollywood siempre. Ya, la típica imagen de las películas. Pues resulta que no. Fueron construidas por ciudadanos libres y de forma completamente voluntaria. Es que son el tipo de píldoras de información que te obligan a detener la máquina, ¿verdad? Totalmente. Tienes que recalibrar toda tu comprensión de la historia de repente. Y lo más impactante es que estos datos no son anomalías sueltas, sino que son piezas fundamentales de un rompecabezas muchísimo mayor que vamos a intentar armar hoy. Vale, vamos a desgranar esto. Nuestra misión en esta inversión profunda hoy es diseccionar un ensayo sumamente complejo y sinceramente fascinante que ha publicado la firma KULT. Ajá, titulado El mal de la muerte. Exacto, el mal de la muerte. Y a ver, es un texto denso. Cruza, digamos, las fronteras de la política, la religión, la sociología y toca esa obsesión tan humana por dejar una huella en el mundo, ¿no? Eso es. Y bueno, para quienes se lo pregunten desde casa o desde el coche, aunque el ensayo toca temas geopolíticos bastante espinosos y menciona figuras históricas muy polarizantes de todo el espectro ideológico. Sí, de izquierdas, de derechas, de todo. De todo. Pues nuestro trabajo aquí es estrictamente de analistas. Vamos a observar el mapa que dibuja el autor de una manera neutral. Claro, diseccionando los mecanismos de los argumentos. Exactamente, sin tomar partido. Queremos entender qué nos intenta decir sobre esta estructura oculta de nuestra sociedad. Una estructura que, según este autor, arrastra un problema de diseño desde sus mismísimos cimientos. A ver, explícame eso. Pues mira, para visualizarlo, el texto nos pide que recurramos a la metáfora visual más antigua y más persistente de la historia humana, la pirámide. La pirámide. Sí, pero no solo como una tumba de piedra ahí en medio del desierto, sino como la anatomía literal de cualquier civilización humana. Pero a ver, que toda sociedad tiene una jerarquía, con una base muy ancha y una élite pequeñita en la cima, eso no es precisamente un concepto nuevo. Ya, eso lo estudiamos en el colegio, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué es lo que aporta este ensayo de diferente a una idea tan clásica como la de las clases sociales? Pues la novedad radica en cómo el autor define la relación de cada nivel de esa pirámide con la realidad física. Ah, vale. O sea, no va solo de dinero. Exacto. No es solo una cuestión de quién tiene más dinero o más poder. Es una cuestión de contacto literal con la tierra. En la base más ancha tienes a los individuos que mantienen un contacto directo y abrasivo con el mundo material. El campesino que hunde las manos en el barro. Claro, el minero respirando polvo. El soldado que sangra en la trinchera. El operario de la fábrica con el acero. La base de la pirámide humana se caracteriza por el esfuerzo físico, la fricción y un anclaje total a la realidad tangible. O sea, es la fuerza bruta que sostiene todo el peso del sistema. Eso es. Y claro, a medida que subimos escalones en esa pirámide, supongo que la fricción va desapareciendo, ¿no? Exacto. Pero el ensayo lo lleva al extremo. Porque a medida que asciendes, la relación con el suelo o con el barro se va difuminando hasta volverse puramente abstracta. Ya. Cuando llegas a la cúspide absoluta, a las élites que dirigen los imperios o las corporaciones globales de hoy, el contacto con la Tierra es literalmente cero. Cero absoluto. Habitan en un ecosistema que el texto describe como los cielos. O sea, sus problemas ya no son físicos ni tangibles. Operan con conceptos. Sí, con proyecciones financieras, estrategias geopolíticas, cosas que solo existen en un papel o en la pantalla de un ordenador. Oye, el texto utiliza una imagen muy visual para explicar esto, que a mí personalmente me pareció brillante. Habla del folclore catalán.
Ah, sí, los castellers. Los castellers, las famosas torres humanas tradicionales de Cataluña. Para quienes no lo hayan visto nunca, para construir un castell necesitas en la base a la gente más corpulenta, ¿no? Claro, la base sólida. Ahí apretados, sudando, soportando toneladas de peso humano, temblando con los pies clavados al asfalto. Es pura tensión física. Exacto. Y a medida que la torre sube, los participantes son cada vez más ligeros, hasta que en la mismísima cima trepa la enxaneta, que es un niño o una niña pequeña. Sí. Y esa niña levanta la mano, apenas toca a la persona que tiene debajo y no siente absolutamente nada del sufrimiento aplastante de la base. Nada. Y el autor dice que esa torre refleja el impulso más profundo de la humanidad, una vocación constante por alejarnos de la Tierra. Y cuyo clímax hoy en día, fíjate, sería intentar colonizar Marte. Madre mía, la carrera espacial como la cima del castell. Es una analogía perfecta, porque ilustra una paradoja que es fundamental en este texto. La enxaneta no podría rozar el cielo sin la agonía de la base. Claro. Pero a la vez está completamente desconectada de ella. Y aquí es donde el autor introduce un mecanismo devastador, ¿sabes? A ver. Que ese impulso ascendente hacia la abstracción absoluta consume el sustrato vital. O sea, la grandeza de las civilizaciones genera desertización. Oye, pero frena ahí un momento, porque yo podría hacer de abogado del diablo muy fácilmente aquí. Venga, dale. La historia del progreso humano es, literalmente, la historia de cómo nos hemos ido alejando del barro y de la supervivencia básica. Sí, entiendo por dónde vas. Desarrollar pensamiento complejo, las matemáticas, el arte, abstraernos de la tierra es lo que nos hace civilizados. No creo que la alternativa, que sería volver a vivir en cuevas, sea mucho mejor. Lo que resulta fascinante aquí es que esa es precisamente la defensa lógica que todos hacemos. Claro. Pero el autor nos pide que miremos los resultados a nivel geológico e histórico. Nos recuerda, por ejemplo, que el famoso paraíso terrenal, esa cuna de la civilización entre los ríos Tigris y Éufrates, donde nació la escritura, sí, pues hoy es un desierto yermo. O fíjate en las pirámides de Giza. Que están en medio de la arena. Exacto, pero se levantaron en una región que en su momento estaba rodeada de una naturaleza exuberante y selvas. Y hoy, pues eso, es un océano de dunas. Ya, o sea que la abstracción se cobra su precio. El ensayo argumenta que la abstracción no es gratuita, exige un peaje enorme. Cuando una civilización decide mirar solo a los cielos, digamos, y operar en lo abstracto, extrae y agota la vida material de la base. Hasta convertirla en arena. Tal cual. Y esto nos conecta con un concepto del libro que es aún más oscuro, lo que el autor llama la dimensión religiosa oculta de nuestro mundo secular. Esa idea me pareció rompedora, porque nos gusta pensar que en el siglo XXI, bueno, especialmente aquí en Occidente, pues hemos superado los dogmas medievales. Totalmente. Nos vemos como sociedades empíricas, ¿no? Científicas, racionales. Las decisiones globales se toman basándose en datos puros, no consultando a oráculos. Nos percibimos así, sí. Pero si observas a la cúspide de la pirámide moderna, A ver. los foros económicos globales, las cumbres de Davos, estas reuniones a puerta cerrada, el ensayo sostiene que operan como una orden religiosa extremadamente unida. ¿En qué sentido religiosa? Pues en que comparten una narrativa hipercohesionada, un propósito común y unos rituales de pertenencia muy estrictos. Ah, ya. Pero camuflados de pragmatismo económico. Exacto. El problema es qué pasa con el resto de la pirámide. Mientras las élites tienen un relato unificado, a la gran masa de la población, a nosotros, a la base material, se le ha arrebatado por completo cualquier narrativa colectiva. Y para entender esto bien, si a la base le quitas la narrativa compartida, ¿qué queda? ¿Cuál es el resultado práctico en la calle para la gente normal? Pues el resultado, según el texto, es el individuo moderno, aislado, hiperconectado por pantallas, pero profundamente solo, inmerso en un materialismo que ni siquiera comprende bien. O sea, cada persona librando una batalla solitaria. Atrapada en la base de la torre humana, soportando el peso, pero sin tener ni la más remota idea de qué narices se está construyendo ahí arriba en la cima. Menuda tela. Es como una forma de locura colectiva diseñada a propósito para evitar que la base se organice. Así lo plantea el texto. Vale, pero si aceptamos que la base está completamente desorientada sosteniendo el peso, la pregunta lógica e inmediata que a mí me surge es, ¿quién está en la cima y por qué hacen lo que hacen? Buena pregunta. Porque si las élites están ahí en el vértice, con todo el dinero, toda la influencia, jugando a ser dioses abstractos,
¿Qué motor psicológico empuja esa necesidad infinita de acumular más y más? Pues el autor dice que no es codicia. No es codicia. Entonces, ¿qué es? Es algo mucho más primario. Es pánico. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Terror absoluto. El ensayo postula que lo que verdaderamente dirige las acciones de la cúspide es el miedo a la única fuerza en el universo que no pueden sobornar, ni gestionar, ni legislar. La muerte. La muerte física. Eso es. El autor rescata la figura histórica del faraón egipcio para encarnar este pánico. Porque, a ver, un faraón posee un poder absoluto en vida, ¿no? Controla el Nilo, la arquitectura, la vida y la muerte de todos sus súbditos. Sí, es un dios en la tierra. Pero al final del día, choca contra el gran muro biológico. Ante el fin de la vida, la biología y el ADN no distinguen entre el faraón cubierto de joyas y el campesino cubierto de barro. Qué gran verdad. A esa angustia insoportable, el pensador francés Maurice Blanchot, al que cita el ensayo, la bautizó como el mal de la muerte. El mal de la muerte. Es un término que te hela la sangre de verdad. Y claro, si lo analizas desde esa lente, la Gran Pirámide de Giza cambia de significado de repente. Claro que cambia. Ya no es una maravilla arquitectónica o una simple demostración de ingeniería de la antigüedad. Exacto. Se revela como una máquina desesperada, un sarcófago monumental diseñado con un único propósito tecnológico para su época: derrotar a la muerte. Y aquí conectamos con nuestro gancho del principio, ¿te acuerdas? Esta empresa colosal no se hizo a base de represión esclavista. No, el ensayo se apoya en evidencias históricas que muestran que la población del Nilo participaba de manera voluntaria. Voluntaria. ¿Sí? Durante las épocas en que el río inundaba los campos y no se podía cultivar. Había una convicción colectiva, religiosa, de que, al salvar al faraón de la muerte física, metiéndolo en esa cápsula de piedra, se salvaba el equilibrio del cosmos entero. O sea, toda una civilización invirtiendo su energía bruta, sus músculos, su tiempo, en el sueño de inmortalidad de un solo hombre. Eso es. Pero claro, todos sabemos cómo termina el cuento. El faraón se muere igual. Se muere, claro. Su cuerpo se pudre o se momifica y miles de años después acaba expuesto bajo un cristal en un museo de Londres o en el Cairo, con turistas haciéndole fotos con el móvil. Es un fracaso absoluto, el mayor fracaso de la historia antigua. Totalmente. Pero lo que me parece realmente perturbador del ensayo no es esta lección de historia antigua, sino cómo el autor trasplanta esta misma enfermedad, el mal de la muerte, a nuestros días. Ajá. Porque afirma que los grandes líderes geopolíticos y los magnates tecnológicos de hoy operan exactamente igual que Keops o Ramsés. O sea, la mecánica es idéntica, solo que cambian los materiales de construcción. Claro, ya no usan piedra. Ya no apilan bloques de piedra caliza de 2 toneladas, sino que apilan una arquitectura mucho más sofisticada. Capital ficticio. Algoritmos predictivos, deuda y servidores de datos masivos. Madre mía. Y para ilustrar cómo esta obsesión moderna se desconectó de lo terrenal, el texto recurre a un momento histórico que es bisagra: el viaje del presidente estadounidense Richard Nixon a China en 1972. Orquestado por su secretario de Estado, Henry Kissinger. El ensayo llama a Kissinger el mago negro. Sí, un título con muchísima carga. Bastante. Pero bueno, independientemente de la política, a mí me interesa el mecanismo de lo que pasó allí. ¿Cómo se relaciona la diplomacia de los años 70 con la construcción de pirámides contra la muerte? Pues la relación está en la ruptura total con la materia. Aquellos años marcaron el fin definitivo del patrón oro, ¿vale? Ajá. El oro es un mineral. Hay que extraerlo de la tierra, pesa, cuesta moverlo de un lado a otro, pertenece a la base de la pirámide, digamos. Sí. Al desvincular la economía global del oro, el valor pasó a depender del petrodólar y, sobre todo, de un concepto abstracto: el interés y la deuda. Ya veo. Y aquí está la clave filosófica del asunto. En la naturaleza, el interés simplemente no existe. Claro. Si yo tengo una manzana hoy y la guardo en un cajón, el año que viene no tengo una manzana y media. No. Tengo podredumbre. La naturaleza decae. La naturaleza muere. Precisamente. Pero el dinero fiduciario, en una hoja de cálculo, no se pudre. Crece matemáticamente al 5 o al 10% anual hasta el infinito. Es una locura. Es una abstracción pura que niega la ley del deterioro biológico.
Al crear un sistema basado en el crecimiento abstracto e infinito, estos faraones modernos crearon un sarcófago financiero. Un sarcófago que pretende ignorar por completo la muerte de los recursos naturales. Y fíjate, eso explica la otra conexión que hace el texto con la actualidad, porque menciona las visitas recientes a Pekín, ya no de Nixon, sino de figuras como Donald Trump, acompañado de líderes empresariales y los CEOs de empresas como Apple o Nvidia. Exacto. O incluso estas reuniones vinculadas a imperios digitales como TikTok. Se consolida un modelo donde la producción física, el sudor, la base de la pirámide, se externaliza y se vuelve invisible. Totalmente invisible. O sea, fabrican un dispositivo tecnológico en unas condiciones laborales opacas, muy lejos, por $10, para luego venderlo aquí en Occidente por 1.200. Un margen brutal. Es que no es solo un modelo de negocio abusivo, es la máxima expresión de la separación entre la mente y el cuerpo. La patente, el algoritmo, la élite, separada del cuerpo físico y la manufactura dolorosa en la base. Y el ensayo subraya que este juego de abstracciones tiene consecuencias letales reales. Ah, sí, los recortes de noticias. Exacto. Como evidencia del modus operandi de estas cúpulas globales, el texto adjunta informes y noticias sobre maniobras geopolíticas que ocurren en las sombras. Cosas bastante densas. Se mencionan planes como la operación Sledgehammer de Estados Unidos o reportes de ataques encubiertos apoyados por Arabia Saudita y Emiratos Árabes contra objetivos en Irán, ¿sabes? Guerras de 10 semanas. Ya, pero el autor no introduce esto para debatir sobre relaciones internacionales. No. Ni para señalar a un país como el bueno o el malo, no va de eso. Lo hace para exponer un punto analítico muy claro. Que es demostrar cómo las élites mueven ejércitos, mueven drones, en un tablero abstracto a miles de kilómetros de distancia. Exactamente. Actúan con la ilusión de ser deidades inmortales, decidiendo el destino de la carne y la sangre de la gente desde unas salas de juntas esterilizadas. Juegan al ajedrez con peones humanos. Pero claro, se niegan a oler la sangre del tablero. Y, sin embargo, el ensayo nos recuerda que a pesar de los algoritmos y de los billones de dólares, el fracaso es exactamente el mismo que el del antiguo Egipto. O sea que un CEO moderno terminará exactamente igual que el faraón, rindiéndose ante la biología. Sí, ante la muerte. No hay escapatoria. Oye, a ver, frena un segundo aquí. Dime. Porque llegados a este punto de la lectura, el ensayo da un volantazo que a mí, personalmente, me dejó completamente descolocado. Ya sé a qué te refieres. Es que me estás diciendo que pasamos de Henry Kissinger, la ruptura del patrón oro, los microchips y las guerras encubiertas en Oriente Medio, a la figura de Jesús de Nazaret y la física cuántica. Sí. Si te soy sincero, esto parece un salto al vacío impresionante. Necesito que me construyas un puente muy sólido aquí porque, a primera vista, la mezcla suena casi absurda. A ver, es muy comprensible esa reacción. Es el salto más audaz del texto, sin duda. Pero tiene una lógica interna si seguimos el hilo de este tema de la mortalidad. Vale, te escucho. Si la acumulación de poder material y financiero fracasa sistemáticamente a la hora de vencer a la muerte, la pregunta que debe plantearse el autor es muy clara. ¿Ha habido algún modelo en la historia que sí lo haya logrado? Exacto. Frente al colapso de imperios faraónicos o sumerios, el ensayo rescata la narrativa del Nuevo Testamento y la figura histórica de Jesús. Pero ojo, aclarémoslo. Sí. El autor advierte que hay que sacar todo esto del marco de la teología tradicional o de los dogmas de la Iglesia. Lo analiza puramente como un relato sobre lo que él denomina la mecánica de la luz. ¿Y cómo funciona exactamente esa mecánica de la luz, en contraposición a esto de levantar pirámides de piedra o de dinero? Explícame el mecanismo un poco. Pues mira, el autor nos propone mirar la evolución desde una perspectiva casi astrofísica. Astrofísica, vale. Si retrocedemos en la historia de la materia, vamos del mamífero al pez, del pez a la bacteria unicelular, ¿no? De la célula a la molécula, al átomo, a la partícula subatómica. Vamos bajando de nivel. ¿Y en el fondo de todo, qué hay? ¿Fotones? Luz. La luz es la unidad primordial del universo. No tiene masa, no envejece y funda toda la realidad material. Según esta interpretación tan curiosa, los seres humanos somos esencialmente configuraciones biológicas conscientes que han nacido de esa luz. O sea que cuando los antiguos hablaban de Dios en sus textos poéticos o religiosos, el autor sugiere que lo que estaban intentando era nombrar, pues con el lenguaje rudimentario que tenían entonces, el tejido cuántico del universo. Si conectamos esto con el panorama general, es exactamente eso.
Es el orden inmensurable que rige las estrellas y la materia. Los antiguos lo miraban, no tenían el lenguaje de la física moderna y lo llamaban Dios. Ya, claro. Y bajo esta lupa, el mensaje del texto fundacional cristiano no es un código moral para portarse bien y ya está. Es un manual de instrucciones sobre cómo alinearse con ese universo. Qué interesante. Y la regla principal es que la luz, por definición, avanza y crea, no acumula. Ah, claro. El faraón intenta detener el tiempo construyendo un muro de piedra inmenso. Y la élite financiera intenta detener el tiempo acaparando números en una pantalla de ordenador. Y ambos fracasan estrepitosamente. Ambos. Porque la única forma real, demostrable, de vencer a la muerte es integrarse en la corriente de la luz, mediante el acto de crear y de transmitir. Es como el concepto de entropía en la física, ¿no? Si intentas congelar un sistema cerrado para que no cambie nunca, pues al final se colapsa. Tienes que aportar energía nueva, tienes que crear. Y el ensayo aterriza esta idea abstracta en un ejemplo humano que me pareció precioso. Miguel de Cervantes. Un ejemplo que clarifica toda la teoría de un plumazo. Piensa que Miguel de Cervantes murió hace más de 400 años. Físicamente es polvo. Polvo. Nadie vivo ha escuchado su voz ni ha tocado su piel. Sin embargo, su creación literaria, su ingenio, la forma en la que él observó la condición humana a través del Quijote, sigue habitando en la mente de millones de personas hoy en día. totalmente. Su pensamiento genera conexiones neurológicas reales en cerebros del siglo XXI. Cervantes venció verdaderamente al mal de la muerte. Mediante la belleza y la expresión creadora. Sí. Exacto. Y además del arte, el ensayo explora otra vía muy cotidiana para esta victoria contra la muerte. Una vía que llama clonación espiritual. Sí. Cuando leí ese término por primera vez pensé en algo de ciencia ficción, te lo juro. Suena un poco a Matrix, sí. Pero en realidad se refiere a algo muy íntimo. Se refiere a cómo un padre o una madre transmiten su esencia a sus hijos. Pero ojo, no hablo de la genética, no es el ADN ni el color de los ojos. Se refiere a la transmisión de la luz personal, al cómo hacemos las cosas. Eso es. Piensa, por ejemplo, en alguien que nos esté escuchando ahora mismo y de repente recuerde la manera exacta en la que su abuela cortaba el ajo para un guiso. O el tono de voz específico que usaba Tupalae para gastar una broma, ¿no? Exacto. O la forma de enfocar un problema moral que te enseñó un profesor hace años. Esa información, esa manera de estar en el mundo no tiene masa física, no pesa, es puramente inmaterial. Pero cuando tú repites ese gesto, Esa persona muerta sigue viva a través de ti. Es literalmente una clonación de su espíritu que está operando en el presente. y fíjate en la potencia brutal de ese mecanismo. Esa transmisión inmaterial, como el perdón, la enseñanza comunitaria, el humor, la empatía, todo eso es gratuito y es expansivo. No te cuesta dinero. No requiere extraer recursos de la tierra ni someter a otros pueblos. Es la antítesis absoluta de la paranoia acumulativa de la cúspide de la pirámide. Es increíble. O sea, el ser humano trasciende no cuando domina y retiene cosas. Sino cuando perdona, suelta y crea realidades nuevas. Lo cual sinceramente nos lanza de cabeza contra un muro de hormigón a 200 por hora cuando miramos la sociedad en la que intentamos sobrevivir todos los días. Ya, el choque con la realidad es duro. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Porque si estamos biológica y cósmicamente diseñados para crear, para conectar con esa luz y transmitir conocimiento orgánico, ¿por qué demonios los índices globales de ansiedad, depresión y soledad están por las nubes? Es la gran paradoja. ¿Por qué la sensación generalizada en la calle es la de estar todos profundamente perdidos, agotados y desconectados? Pues porque, según concluye el análisis de este ensayo, el sistema contemporáneo está diseñado con una meticulosidad tremenda para cortar ese vínculo natural. El autor lo define con un término muy contundente: La fábrica de obediencia. la fábrica de obediencia. Y argumenta que todo comienza con el sistema educativo estándar. El colegio. Sí, que no fue concebido históricamente para enseñar a los seres humanos a explorar su potencial creativo, sino para producir engranajes funcionales y estandarizados. Trabajadores. Trabajadores que mantengan en marcha la maquinaria económica. De hecho, el texto da en la diana al describir cómo tratamos a la infancia en la modernidad. Un cerebro infantil aprende el mundo desde la fricción física, ¿sabes? Claro, necesitan tocarlo todo. Necesitan correr, tocar la tierra, caerse, medir el espacio físico con su propio cuerpo. Es una exploración puramente instintiva. ¿Y qué hace la escuela industrial clásica? Pues mete a ese niño en un aula de 4 paredes, le exige que reprima todo impulso de movimiento físico, que se siente quieto durante horas en una silla rígida.
y que memorice información de un manual estandarizado sin hacer demasiadas preguntas. Es que es el entrenamiento temprano para habitar en la abstracción y abandonar el propio cuerpo. Y las secuelas de ese corte radical con la Tierra pues están a la vista de todos hoy en día. Las vemos a diario. El texto argumenta que millones de personas llegan a la edad adulta y eventualmente mueren padeciendo un analfabetismo orgánico brutal. O sea que son incapaces de realizar tareas vinculadas a los ciclos vitales más básicos. Exacto. No saben cómo germina una semilla, desconocen cómo fermentar alimentos, incluso afirma que hemos perdido mecánicas anatómicas básicas, como respirar o masticar correctamente, en gran parte debido a los alimentos ultraprocesados. Es que tiene mucho sentido. El ensayo vincula directamente epidemias modernas como la obesidad severa, la ansiedad clínica crónica y, sobre todo, fíjate, el terror absoluto a enfrentarnos al silencio o al aburrimiento. Del no poder estar 5 minutos sin mirar el móvil. Exactamente, lo vincula a este desarraigo. Hemos sido exiliados de nuestro propio hábitat orgánico. Y volvemos al inicio, al campesino del siglo XII. El autor afirma que ese hombre medieval, ¿vale?, con su esperanza de vida súper corta y su falta de comodidades, trabajaba solo 140 días. Porque su vida estaba dictada por las estaciones. Por el sol, por la lluvia. El resto del tiempo el tejido social se fortalecía a través de celebraciones, de apoyo mutuo en la aldea y de un tiempo contemplativo real. Mientras que hoy... Hoy estamos rodeados de inteligencia artificial, algoritmos cuánticos y teléfonos que cuestan el sueldo de un mes entero. Y vivimos aterrorizados. Aterrorizados por la alarma del reloj, hiperventilando con cada notificación del trabajo un sábado por la mañana. Es la gran ironía de la era tecnológica, ¿verdad? El diagnóstico final de este ensayo es que la modernidad nos ha convertido en criaturas automatizadas gobernadas por la anomia. Esa disolución de los lazos y los valores sociales. Sí, se nos ha vendido el individualismo extremo como si fuera el pináculo de la libertad personal. Pero el autor sostiene que es en realidad el mecanismo de control más perfeccionado de toda la historia. Claro, divide y vencerás. Al despojarnos de un relato comunitario y aislarnos a cada uno frente a nuestra pantallita, pues nos garantizan un puesto vitalicio en la base de la pirámide. Sosteniendo el peso infinito para que los faraones modernos sigan allí arriba jugando a ser inmortales. Mientras nosotros perdemos nuestro derecho natural al descanso orgánico y a crear con sentido. Buf, es un análisis clínico que no deja prisioneros. Es demoledor. Si echamos la vista atrás sobre este inmenso mapa que hemos desplegado hoy, empezamos en la base de la sociedad, sintiendo esa fricción física de la Tierra. Ajá. Hemos trepado por la estructura para descubrir que la cúspide está aterrorizada por el límite biológico de la muerte y que intentan construir escudos de papel moneda y geopolítica digital, igual que antes apilaban bloques en el Nilo. Y luego hemos explorado esa tesis fascinante. Sí, la que propone que la verdadera inmortalidad no se logra reteniendo y acumulando, sino creando belleza y conocimiento vivo, a la manera de Cervantes o de una simple receta familiar heredada. Para finalmente chocar contra la dura realidad de que nuestro sistema actual... Esa inmensa fábrica de obediencia, ¿sí? Nos exilia activamente de esa misma capacidad creadora. Es un trayecto intelectual de muchísimo calado. Desde luego, y creo que su utilidad práctica para cualquiera que esté procesando toda esta información ahora mismo, radica en la lucidez que otorga. Identificar las poleas y los engranajes de esta maquinaria, entender de dónde proviene verdaderamente la ansiedad y la falta de tiempo crónicas, pues es el paso previo indispensable para poder cambiar algo. Hay que ver el laberinto desde arriba. Solo reconociendo cómo está diseñada la pirámide, se puede intentar recuperar un relato propio, reconectar con ritmos más orgánicos y dejar de operar exclusivamente como un eslabón obediente en el proyecto de inmortalidad de otras personas. No podría estar más de acuerdo. Entender las reglas del juego es la única forma de decidir si quieres seguir jugando o no. Y bueno, antes de cerrar este análisis de hoy, me gustaría dejar una última provocación en el aire. A ver. Una extensión de lo que hemos debatido hoy para que todos le demos unas cuantas vueltas en casa. Me parece bien. El ensayo es muy claro al argumentar que la única victoria real y probada de la humanidad sobre el mal de la muerte ha sido a través de la creación pura, verdad, la pluma frente a la piedra.
Sí, la poesía, el arte, la literatura. La capacidad de generar belleza e ideas que trasciendan los siglos. Pero claro, si observamos nuestro presente tecnológico hoy, estamos haciendo todo lo posible por externalizar precisamente esa capacidad. Es verdad. Estamos entrenando redes neuronales e inteligencias artificiales masivas para que escriban nuestros poemas, para que ilustren nuestros cuadros, para que hagan los guiones de nuestras películas. Uf, qué dilema. Si delegamos voluntariamente a las máquinas la única herramienta genuina que la humanidad ha descubierto para alcanzar la trascendencia, si renunciamos a ser los arquitectos de la belleza, ¿cuál va a ser nuestro destino? ¿Quedaremos los seres humanos atrapados de forma irreversible en la locura materialista de la pirámide, rindiéndonos para siempre ante la enfermedad de la muerte? ¡Wow! Es una incógnita perturbadora, porque conecta los miedos más ancestrales de la historia humana con el desafío tecnológico más inmediato de esta década. Menuda reflexión para terminar. Ahí dejamos la pieza para que cada uno la encaje. Ha sido un recorrido analítico muy denso, lleno de ramificaciones asombrosas, y apreciamos enormemente el tiempo que quienes nos escuchan dedican a explorar estas inmersiones profundas con nosotros. Ha sido un placer desgranar todo esto. Es vital mantener siempre la mente abierta, la curiosidad bien afilada frente a cualquier relato impuesto. Y que cada persona se pregunte, de vez en cuando, si en su día a día está creando su propia luz o si simplemente está apilando bloques para el faraón de turno. Hasta nuestro próximo análisis.